Así como prospera tu alma. Levante sus dos manos al cielo, iglesia preciosa. Hacemos nuestra declaración. Diga: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. La palabra tiene poder. También los que están en casa, compartan este tiempo con este aplauso precioso desde Visión Ahora. El Señor te va a bendecir con una palabra. Hemos estado hablando en la serie de edificar el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de edificar el cuerpo de Cristo, implica una responsabilidad muy grande. Nuevamente, cuando hablamos de edificar el cuerpo de Cristo, implica una responsabilidad muy grande, pues hemos sido adheridos, hemos sido pegados al cuerpo del Señor. Y hay una encomienda o una responsabilidad que el Señor nos ha dado, y es producir salud, producir bienestar al cuerpo. Es ser miembros del cuerpo y ser saludables, dar beneficio al cuerpo. De hecho, cada vez que nosotros comemos, el propósito principal de alimentarnos es nutrir el cuerpo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que no sigan bebiendo gaseosa, se van a enfermar. Pero cuando uno se alimenta, busca el beneficio del cuerpo. Ahora vea esto, para comprender eso, entonces nosotros debemos de entrar en una conciencia. Hoy nosotros estamos aquí, los que están a mi derecha, a mi izquierda, al centro, pero esta reunión, no es un club social, esta no es una reunión social. Hoy estamos aquí congregados. Ahora levante su mano conmigo y diga conmigo: hoy estamos reunidos en el nombre de Cristo porque somos su iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Estamos reunidos en el nombre del Señor porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Hemos sido adheridos al cuerpo del Señor. Por eso la escritura en Colosenses capítulo 1:18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. En otras palabras, en un sentido figurado, Cristo solamente puede ser llevado a donde nosotros lo llevemos a Él. Y alguien dirá: ¿cómo es eso? Eso suena como que si cargáramos un ídolo. En realidad, al ser nosotros el cuerpo, la única forma de Cristo ser llevado a la gente que no lo conoce es que yo vaya donde aquellos que no lo conocen, porque yo soy, ¿qué cosa soy? Ahí hay unos despiertos, están conectadísimos. Soy el cuerpo de Cristo. Si yo soy el cuerpo es el que guía esta cabeza y la está conduciendo, la está llevando. Entonces, en Romanos capítulo 10, versículo 14, siga conmigo porque no sé si va a haber una parte 2 de esto por el tiempo, pero dice, hablando sobre el cuerpo y la responsabilidad de cargar a la cabeza, dice: ¿cómo? Pues, o invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel que no han oído, y cómo oirán sin saber quién les predique. Quiere decir que el cuerpo es la única forma en que el mensaje pueda ser conducido, pueda ser llevado. En Génesis capítulo 11, ahora sí voy a leer bastante, sígame muy de cerca y muy atento. Génesis capítulo 11, versículo 11, sígalo ahí, voy a leer rápido, trate de seguirme. La escritura en mención habla de la Torre de Babel, es una historia muy conocida. ¿Cuántos los han escuchado de la historia de la Torre de Babel? ¿Sí? Dice la escritura en Génesis 11:11, tenía entonces toda la tierra, ¿cuántas lenguas? ¿Cuántas lenguas? Exacto. ¿Y cuántas palabras? Una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos. ¿Cuántas ciudades? Hable rápidamente. ¿Cuántas ciudades? Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos ¿cuántos nombres? Vamos, dígalo. Un nombre. Diga conmigo: un nombre. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo, ¿cuánto es? Una vez más diga: es uno.
Y todos esos tienen ¿cuántos lenguajes? Un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el que habla con su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Ahí hay un lenguaje, y mi voz anda maltratada, pero voy a tratar de poder compartir lo que el Señor me ha puesto. Ahí hay un lenguaje que es muy relevante para nosotros, y es que se mantiene un lenguaje de unicidad. Unicidad. Si usted ve, ellos tenían una sola lengua, tenían un solo propósito, tenían una sola visión, tenían un solo enfoque. Ellos tenían un plan bien trazado, tenían un diseño. Dijeron: vamos a hacer una ciudad y vamos a cumplir con esa meta. Y ellos tenían un propósito claro y definido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero había algo. El proyecto era bueno, era ambicioso, era soñador, pero dentro de eso había cosas que desafiaban. En primer lugar, la intencionalidad que había dentro de eso. Y ellos son claros, y ellos dicen: vamos a hacernos un nombre y vamos a levantar una ciudad. Y el desafío mayor era que ellos estaban realmente desafiando a Dios, diciendo: nosotros vamos a ser grandes como Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ellos tienen un plan, tienen un propósito. Ahora, lo interesante es que todos ellos estaban enfocados en un propósito, y un momento en donde Dios dijo: estos cabezones no se van a detener. Y el Señor viene y confunde las lenguas de ellos, y al final son dispersos, porque ellos estaban, diga conmigo, ellos estaban edificando y lo estaban haciendo bien. Ahora, lo interesante de esto, hay un paralelismo en esto. Ahora yo me voy a la escritura. Vea esto. Pablo le está hablando ahora a la iglesia, pero Pablo, al contrario de la gente de la Torre de Babel, está tratando de convencer que la iglesia y usted y yo caminemos en unidad para poder edificar la iglesia. Ahora lea conmigo Efesios 4:4. Dígale a su vecino esta tarde, dígale: los de la Torre de Babel tenían unidad. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Vea lo que dice la escritura, Efesios capítulo 4, versículo 4. Dice Pablo: yo preso en el Señor Jesucristo. Y aquí empieza todo feyuco, todo raro. Porque aquellos dicen: vamos, estamos decididos, estamos en un solo espíritu. Y ahora Pablo le habla a la iglesia y le dice, ¿cómo les dice? ¿Cómo les dice? Os ruego. Y ahí empezamos el meollo del asunto. Aquellos dicen: vamos. Y Pablo le habla a la iglesia y le dice: les ruego, hermanos. Y empieza, dice: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los quienes, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, diga conmigo, la unidad del espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno. Diga conmigo, un espíritu. Luego dice: en el vínculo de la paz. Diga conmigo, un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también llamados, ¿en cuántas esperanzas? Una misma esperanza. Ahora diga conmigo, un Señor. Abra su boquita, diga conmigo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual está sobre todo y por todos. Pero a cada uno de nosotros, dice Pablo, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿De qué cosa? Aquí hay dos diferencias. Aquellos estaban pensando edificar una
torre para hacerse un gran nombre, una gran fama. Y aquí Pablo le dice a la iglesia: mantengan la unidad del Espíritu, un Señor, un cuerpo, una fe, un bautismo, un Padre de todos, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Está aquí? Ahora vea eso, versículo 13: hasta que todos lleguemos a ¿qué cosa? ¿A qué cosa? A la unidad de la fe. ¿Sí? ¿Está ahí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza de esto, es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado, ¿y cómo? Entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué cosa? Ojo aquí con esto. La palabra que el Señor le puso al pastor habla de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, lo contradictorio aquí es que la gente de la Torre de Babel están unidos entre sí con un solo propósito, para edificar una torre. Pero Pablo empieza a rogarle a la iglesia que entiendan la unidad del cuerpo de Cristo para poder edificar ahora no una torre, ¿sí?, sino edificar el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que nosotros debemos de saber para la edificación de la iglesia, que debemos de estar claros, es que, levante su mano conmigo, diga conmigo: la unidad es la clave para la edificación de la iglesia. Una de las cosas que nosotros debemos de saber es que quien nos une a nosotros es Cristo. Alguien diga amén. Quien nos une es Cristo. Cristo es el centro de nuestra unidad. Fuimos lavados con la misma sangre, fuimos lavados por el mismo Señor, tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Redentor. Y hay algo que nos deja claro para la edificación: la unidad es buena cuando tiene un propósito bueno, pero también la unidad es mala cuando se tiene un propósito malo. Y ellos tenían un propósito, tenían unidad, pero esa unidad estaba distorsionada. Ahora la pregunta es: hay gente que vive en unidad pero para hacer lo malo. Pero la escritura, y Pablo le dice a la iglesia, la unidad que deben de procurar es una unidad que persiga un propósito bueno para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, esto es bien contradictorio. Mire esto: en estos días hemos tenido una evangelización. ¿Y sabe qué es lo más insólito? Que la gente para hacer lo malo se une solita. Y nosotros para evangelizar y para hacer lo bueno, ¿qué cree usted? Nos cuesta. Pero no vinieron eso hoy. Y el diablo entiende eso. Por eso Jesús en Lucas 11:17 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Levante su mano conmigo, iglesia, y diga conmigo: la unidad es el principio para la edificación. La unidad de fe, la unidad de espíritu y la unidad de doctrina es el principio para la edificación. Amén. Lo segundo que quiero dejar en tu corazón es que debemos entender que nosotros no estamos edificando nuestro propio edificio. La gente de la Torre de Babel estaba edificando algo, pero era para su propio ego. La pregunta es: ¿qué usted siente cuando ve lo que ha logrado? ¿Cómo se refiere usted cuando se... Yo he oído gente cuando habla y dice, o imagínese que la iglesia, mi casa, mi negocio, mi carro, mi trabajo.
Y cuando alguien habla, lo que estás oyendo realmente es como la gente de la Torre de Babel que dice: hagámonos una ciudad, hagámonos una torre. Yo he escuchado pastores que dicen: mi iglesia, mi ministerio. Y la gente cuando dice eso, dígale que tiene la par. Cuando alguien habla así, lo que está modelando es la gran Torre de Babel que está construyendo. Escúchese cómo habla. He escuchado gente que dice: mi casa, mi negocio, mi dinero. Y ellos estaban edificando. Y la iglesia no puede ser edificada. Y nosotros no estamos edificando un edificio, hablando de la iglesia, con el deseo de hacer un nombre. ¿Sabe? Una de las cosas que esta iglesia tiene es que nosotros nunca hemos buscado el promover el nombre de esta iglesia con una intención de un corazón distorsionado, ni el nombre del pastor. Y hay lugares en donde la gente está edificando cosas, pero lo que está es promoviendo su ego y su orgullo y su nombre. Y eso tiene los días contados. Ahora diga conmigo, la iglesia del Señor, porque estamos aprendiendo. Levante su mano, diga conmigo: yo estoy edificando, pero jamás voy a buscar reconocimiento. Yo estoy edificando, pero estoy edificando para que el nombre de Jesús sea exaltado. Todo lo que usted está haciendo, alguien en esos días tal vez Dios le va a permitir edificar una casa literalmente, pero no es un edificio para ti, es un edificio para que la gente vea a Dios manifiesto ahí y digan: Dios está con esa persona. Lo tercero que quiero dejar en tu corazón es que nosotros no podemos edificar la iglesia con nuestro propio diseño. Amén. Y yo quiero que usted le diga a alguien, y insisto en eso porque son bien confrontativas todas esas cosas que estoy diciendo. Diga conmigo, dígale que tiene a la par, dígale: la familia no es un diseño tuyo, es un diseño de Dios. Por lo tanto, tú no la puedes edificar a tu gusto y a tu manera. Miren, la familia no es un diseño suyo. Déselo fuerte si lo va a dar al Señor. Y nosotros estamos tratando, Dios dejó un diseño. ¿Cuántos andan una Biblia? Levanten su Biblia en físico, ¿sí? ¿Sabe? Ahí está el diseño de Dios para la edificación de todo. Pero usted no puede hacer un diseño de familia diferente, porque ese no es un diseño suyo, es un diseño de Dios. Y por eso el hombre se inventa cosas y quiere edificar otra familia y dice: que se casen dos hombres y no hay problema. Pero ese no es un diseño del hombre. La iglesia no es un diseño del hombre. Esta iglesia, y hoy nosotros estamos reunidos aquí, pero no porque el pastor se le antojó un día, es porque esta iglesia es un diseño de Dios. Amén. Y por eso la escritura en Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, hablando de Cristo y hablando de la iglesia siendo edificada, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿cómo? Ni mancha, ni qué cosa. ¿Cuántos conmigo ya se están viendo las arrugas? ¿Sí? Pero ¿sabe que habla de Cristo, de la iglesia en un sentido? Es que usted no le puede provocar manchas ni arruga a la iglesia con su testimonio ni con su vida. Por eso implica un desafío. ¿Qué ve la gente de la iglesia qué ve la gente del mundo en usted
cuando lo ven en su vida de testimonio? ¿Lo ven arrugado o manchado? ¿O lo ven que refleja la imagen de Cristo? Aleluya. ¿Cómo lo ve la gente del mundo a usted? ¿Arrugado y manchado, con un mal testimonio, con una mala edificación? ¿O dice la gente, yo quiero ser como Él, porque lo veo rejuvenecido, lo veo limpio, lo veo que da testimonio del Cristo al que Él sirve, lo veo con una vida digna de imitar? ¿Están aquí? Entonces nosotros no podemos aplicar. Y yo quiero que repita conmigo, diga conmigo: el creador de la iglesia es Cristo. El que la compró es Cristo. Yo no la he diseñado y por tanto no la puedo adulterar. La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que aprender, porque no solo nosotros somos un cuerpo local pequeño, una pequeña expresión del cuerpo de la iglesia del Señor. La iglesia más que esta congregación, nosotros somos una pequeña expresión del cuerpo. Pero una de las cosas es que, y usted y yo debemos de saber esto, nosotros no podemos ser edificados por el mundo. ¿Aló? Y revise esto si usted está aquí. Si usted siente que ver un video de alguien en una red social, lo motiva más que la palabra de Dios, usted necesita revisarse. Si usted siente más bendición o de más deseo compartir el video que alguien subió hablando cualquier locura, más que la palabra y la edificación de Dios, usted no está edificando el cuerpo. Porque la iglesia no puede recibir edificación del mundo. Pero hermano, ¿cómo es posible que algunos de nosotros estemos aquí y podamos prestar oídos a oír a alguien, a un ser humano como cualquier cantante? Ni siquiera voy a decir un nombre porque me ensuciaría mi boca. ¿Y usted cree que eso lo va a edificar? Diga conmigo: sin manchas y sin arrugas. Diga conmigo: no voy a provocarle manchas ni arrugas al cuerpo y a la iglesia del Señor. Amén. No le ponga botox. Y una de las cosas que me llama la atención de esto es que la Torre de Babel, ellos estaban construyendo y edificando con su propio diseño, su propio modelo. Y hay cosas que no pueden ser cambiadas. Mire esto: la fornicación no la podemos llamar de otra manera, no se la podemos modificar. El adulterio, el mentir, el robar, el ser deshonradores con los padres, no se puede edificar cambiando el diseño de Dios. Usted no puede cambiar el fundamento. Y ellos dijeron: nosotros podemos ser como Dios. Podemos edificar una torre y podemos hacernos un nombre. Y lo último que quiero dejar en tu corazón es que la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia y del individuo, la edificación nuestra, no puede ser de afuera hacia adentro. Escúcheme eso. Diga conmigo: la edificación de la iglesia no puede venir del mundo hacia adentro. Diga conmigo: el mundo no me puede edificar a mí,
La edificación debe de venir del Espíritu de Dios y de su palabra, que va a producir un cambio adentro, pero que se va a manifestar afuera. Amén. Y sabe, cuando uno entiende eso, uno deja de ver lo que el otro está haciendo o no está haciendo, porque está ocupado en su propia edificación. Si yo conmigo mismo, adentro de mí, tengo grandes conflictos y grandes desafíos y grandes cosas, ¿cuántos saben que tenemos terribles problemas de carácter, de actitud? Alguien que sea honesto conmigo y diga: sí, yo, sí. Hay veces pareciera que el sol le pega más duro. Pero edifíquese usted mismo y pídale al Señor que esa transformación suceda de adentro hacia afuera. Y la gente de la Torre de Babel dijeron: vamos a edificar. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban edificando de afuera hacia adentro, para que el ego de ellos y el nombre de ellos se hiciera grande. Y Pablo le dice a la iglesia: hey, la edificación de ustedes va a empezar cuando entiendan que hay una fe, un Señor, y que necesitan ser edificados en amor, y que esa edificación no la puede dar el mundo. Esa edificación solamente puede venir cuando tú le dices al Señor: Señor, derriba todo aquello que he levantado y que no está alineado a la edificación que tú deseas para mí. Desconstruye todo en mí, Señor. ¿Cuántos saben que tienen o tenemos unas pequeñas torrecitas ahí adentro? Dígale que tiene la par: el Señor te la va a derribar y te va a confundir la lengua, para que reconozcas que el único que te puede edificar es el Señor. Cuando tú se lo permitas, póngase en pie esta noche. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 7, 39: el que cree en mí, como dice la escritura, ahí está la edificación. ¿De dónde empieza? De adentro. Jesús no dijo: el que cree en mí, le va a caer agua y entonces va a correr un río de él. Jesús dijo: el que cree en mí, en el interior de él va a empezar a correr un río, y es un río de agua viva. La Torre de Babel, hermanos, significa la edificación que hace el mundo. Es una edificación superficial que construye basado en qué el mundo construye su edificación. La fama, el dinero, los placeres. Cuando tú le quitas eso que el mundo le da a alguien, se derriba todo aquello que el diablo pudo haber edificado en él. Pero la iglesia, nosotros debemos de entender que el mundo no puede edificarnos a nosotros. La pregunta con la que yo quiero cerrar esta noche, ahí donde usted está de pie, es: ¿qué torres usted está construyendo o ha construido que no permiten la edificación de la iglesia y la edificación suya y la edificación de su familia? Y por eso esta noche, ahí donde usted está, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, toda la iglesia diga conmigo esta oración: Señor, derriba mis torres y construye en mi interior
para yo ser un edificador de tu iglesia. Repita conmigo fuertemente, diga: no construiré con mis diseños. Mis planes no son mejores que los tuyos. Edifica, Señor, mi interior con tu Espíritu Santo, y construiré la mejor versión de mí con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y yo voy a ser un constructor y un edificador de tu cuerpo, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y lo decimos así. Aleluya.